Hola, hola a todos los millennials y a todas las generaciones viajeras en el tiempo. Estaremos aquí en cada episodio para recordar y conocer cómo se vivía en la increíble década de los 90s y 2000. Yo soy Lau, bienvenidos a este podcast que es completamente retro. Y en este primer episodio tengo un invitado que no es millennial, pero que sí o sí tenía que ser mi padrino en este proyecto. Y antes de presentarlo y de entrar de lleno al tema, les quiero platicar una anécdota. Yo, como toda niña que creció en los 90s, donde se comía y se cenaba con las telenovelas de Thalía, Lucerito y la hasta hoy desaparecida Adela Noriega, pues yo quería ser actriz. Entonces fue hasta la prepa cuando me invitaron a un casting para un cortometraje, que este cortometraje estaba compitiendo para un proyecto, bueno, estaba haciendo como el trabajo final de un taller que dio 5 y 10 y que iban a concursar pues, cortometrajes. Creo que lo organizó algo así como Trayecto 5 y 10, ahorita me va a corregir nuestro invitado, pero bueno, por azares del destino, obtengo el papel y se presentó el cortometraje en una pantalla grande, en el Cubo, en el Secut, aquí en la ciudad de Tijuana. Y tiempo después me habla uno de los talleristas, que era ahí parte de 5 y 10 Producciones, me invita a otro casting de una campaña publicitaria. Entonces, a raíz de esa llamada donde quedo en el casting, me entrevistan y me dicen, oye, ¿te gustaría trabajar en la parte detrás de cámaras, en producciones? Dije, pues órale, va. Entonces, sigo trabajando en estas producciones audiovisuales y gracias a eso conozco a mi mejor amigo colombiano, que es Julián y que va a estar detrás de cámaras aquí en producción. Julián me invita a otro proyecto, un largometraje donde conozco al amor de mi vida, padre de mis hijas, Víctor, que también está atrás de cámaras y se une al equipo Judith. Así que bueno, voy a presentar a alguien que tiene más de 25 años en la industria audiovisual. Es cinematógrafo, escritor, sonidista, bueno, hace magia en la producción, es un gigante creativo realmente que como ya todas las de mi generación somos tías y como diríamos nosotras las tías, es un estuche de monerías. Con ustedes, Juan Manuel González, mejor conocido en el mundo de la cinematografía como Mr. J. Muchas gracias. Qué presentación. Muchas No es gracias para menos. por Aparte me invitarme. acaba de apadrinar con el espacio. Es su Ah, qué espacio suave. personal, es tu espacio Eso no me lo creativo. esperaba, ¿eh? Así Pero muchas que pues gracias. eres mi padrino, espero. Mira, si estuviéramos en los 90s, te pediría que fueras al estilo Don Raúl Velasco, que me dieras la patada de la suerte. Pero eso ya no está bien visto en esta época. Así que solo te voy a pedir que te suscribas, que des like, que actives la Claro que campanita y que sí. compartas. Claro que sí. ¿Sí? Seguro que sí. Gracias. Bueno, pues vamos a entrar de lleno al tema, ¿te parece? Sí, claro que sí. Bueno, vamos a hablar en esta ocasión de la televisión. Yo creo que, no sé si a ti te pasa. Yo sé que tú eres de los 80s, que creciste en Mira, los yo 80s. te voy a romper la regla esta de que tu tema es Sí. 90s, 2000s. Para empezar, tengo muy mala memoria. Tengo una malísima memoria. Entonces, no me sé ubicar en las épocas. He visto televisión durante 51 años, que es la edad que tengo ahorita. Yo nací en 1974. Ok. Entonces, mis primeros 6 años de vida, pues fue consumir televisión abierta local de donde yo vivía, que es en Mazatlán, Sinaloa. Y la verdad es que lo que consumía en ese momento era lo que podía comprar esa televisora, ¿no? Entonces, estamos hablando de que había cosas que consumía que eran de los 60s, Ok. ¿no? Uno de mis programas favoritos de toda la vida es un programa que se llama Space Giants, Ok. Gigantes del Espacio. Es una serie japonesa que creo que inició a partir de un manga, Ok. pero la hicieron como un live action, estilo Godzilla, con kaijus y robots. Ajá. Ahí aparece el primer Transformer de la historia, que se Ok. llamaba Goldar, que era un robot de oro que Ajá. vivía en el centro del monte Fuji, creado por un científico, ¿no?
Y esa serie, pues era lo que le alcanzaba a la televisora local para poder poner en su programación, ¿no? Y era la programación para los niños, O ¿no? sea, en Mazatlán solo televisión local. En ese momento Ajá, sí. ok. Eventualmente, yo creo que ya en los 80s, un grupo de empresarios se organizan y deciden cablear Mazatlán, ¿no? Ok, Y entonces nace televisión por cable en Mazatlán, pero estaba conectado a estas antenas parabólicas gigantescas, ¿no? ok. Em, y toda la programación era en inglés, ¿no? Ah, ok. Entonces yo crecí muy parecido, viendo televisión muy parecido a lo que experimentaron los tijuanenses Ujú, en pues yo creo que hasta los 2000, ujú. ¿no? Que ya empezó como a ver más televisión como por cable Ujú. o DirecTV o Dish o cosas, o este tipo de tecnologías. Entonces yo crecí viendo el MTV gringo original, Mm, HBO, Cinemax, todo en inglés. ok. Entonces mi consumo, aparte de pues, el canal 5 que había y el canal 12, y de pronto surge ahí Inmevisión, que después se convertiría en TV Azteca, pues era televisión gringa, Ajá. ¿no? Era televisión americana, Ah, ¿no? mira, qué curioso porque es algo que yo no conocía. Yo soy de la ciudad de Guadalajara. Entonces, cuando yo llego a Tijuana, como a los 15, toda la gente hablaba inglés. Y decía, ¿por qué todos hablan inglés en Tijuana? Y me decía, es que todos crecimos viendo la televisión en inglés y a mí se me hacía una cosa rarísima. O sea, cuando llegamos, que nada más se veía Televisa, creo, y eso si tenía suerte. O los canales en inglés. Y decía, pero ¿por qué hay canales en inglés en Tijuana? O sea, si estamos en Tijuana y toda la gente, ay, es que yo aprendí a hablar inglés con la tele, con la tele, con la tele. Y yo, Con Plaza pero si Sésamo. yo nada más veía siempre en domingo y María la del barrio. Sí, pues aquí, pues para los que no saben, estamos a nada de San Diego, ¿no? Entonces, tenemos acceso a la televisión abierta norteamericana de California, ¿no? Ah, sí. Entonces tenemos acceso a KPBS, Ujú. a Fox, a ABC, NBC y otra serie de canales. Y para Ajá. quienes tienen ciertas televisiones, Ujú. podían sintonizar canales de Los Ángeles, Así es. ¿no? Y hay televisión, en Los Ángeles hay televisión china y hay televisión de la India Ajá. creada en Los Ángeles, ¿no? Wow. Entonces, es como muy multicultural el acceso a la Sí, televisión que se tiene en Baja California, así ¿no? es. Específicamente en tal vez Tijuana, Mexicali, Ajá. ¿no? Porque ya mientras más te alejas de la frontera, Sí. pues menos te llega la señal, ¿no? De hecho, para los que no ubican geográficamente Tijuana, tiene costa en el Pacífico, Ujú. ¿no? Y entonces, para quienes viven más cerca del mar, se les dificulta un poco Ujú. más sintonizar canales Sí, estadounidenses sí, por el mar. sí. Entonces, para los que vivimos más hacia el centro de la ciudad, Ujú. tenemos más acceso a eso. Y aquí, pues tengo amigos que crecieron, que tienen mi edad o un poco más grandes Ajá. y pues crecieron aprendiendo inglés con los Saturday Morning Cartoons de Fox Sí. o con Plaza Sésamo de KPBS, ¿no? Sí. Y entonces aprendieron de una manera muy natural, como aprendería casi un niño norteamericano. Sí. Y es que algo que a diferencia de esta generación, de la actual, es que creo que crecimos con la televisión. O sea, como tú Claro. lo dices, la televisión fue nuestra nana. ¿Cuántas Ujú. horas al día recuerdas más o menos que estaba la tele prendida en tu No, casa, pues aunque fuera ruido horas, blanco? horas. O sea, yo desde que nos levantábamos en la mañana a desayunar, mis papás ya estaban viendo las noticias de la Sí. mañana. El tiempo que me iba a la escuela, pues obviamente no veíamos televisión, pero regresábamos y era sentarse a ver Canal 5 y el tío Gamboín Sí. Rogelio Moreno, creo que se llamaba su sustituto. Y pues las telenovelas ¿Sí veías y... telenovelas? Sí, claro. Sí, O sí sea, creciste con la... sí, yo la verdad es que las telenovelas que más recuerdo son 70s, 80s, aunque de pronto sí veía en los 90s, sí veía telenovelas, pero
pero creo que todavía me tocó ver telenovelas en blanco y negro, ¿no? Nuestra primera televisión en la casa era una televisión en blanco y negro, Wow. ¿no? Y creo que fue aquí en Tijuana, ¿no? Donde ya llega la televisión a color. Wow. Pues Yo al mira, menos tengo el dato. yo me imagino que el acceso a Estados Unidos le Eso. permitió a Tijuana Ujú. que llegara más rápido la Sí. televisión a color. Pero creo que en el interior del país, yo recuerdo que esa televisión estuvo en nuestra casa hasta mediados de los 80s, creo. Se tenían una tele... Antes, para los que son de la nueva generación, antes no era muy común que cada quien tuviera una televisión en su habitación como ahorita. O sea, ahorita es como tú puedes ver lo que tú quieras y tú... Y antes era una televisión para toda la familia. Y estaba en un mueble, ¿no? En un mueble de madera. Y si no servía, Que, le que pegaba. ajá, sí. Sí, nuestra televisión era de bulbos Okay. y tardaba aproximadamente unos 5 minutos en calentar los bulbos y mostrarte imagen, ¿no? Wow. Curiosamente mi padre, a pesar de que de profesión, digamos, fue marinero mayor parte de sus 20s, casi hasta los 30s, en algún momento tomó un taller de reparación de televisión por correspondencia, imagínate, cuando estaba, no sé, cuando tenía 18 años, una cosa así. Y entonces él le podía dar mantenimiento a esa televisión, ¿no? Porque de hecho con esas televisiones aprendió. Entonces la televisión en la casa siempre funcionaba bien, aparte de que tenía un muy buen amigo que era técnico de televisiones, un tipo muy genial, tenía algo de genialidad. Y entonces sí, esa televisión siempre estaba funcionando, ¿no? Y eventualmente, pues no sé qué, no recuerdo qué se hizo con esa televisión, pero llegó a la casa nuestra primera televisión a color, ¿no? Que Y, también eran grandes, y fue, ¿no? También eran un fíjate mueble. que, Bueno, eran, no no eran tan sé, delgaditos como las de ahora. yo creo que en pantalla debe haber sido como unos 27 pulgadas, Okay. que realmente para esa época, no sé si eran de las televisiones más grandes, pero pues sí, era una televisión de tubos todavía, ¿no? Tubos, De sí, que tubo de estaban rayos muy catódicos, anchos. pues, Para ¿no? los que no, Eran, las nuevas generaciones, porque espero que eran nos vean como, nuevas generaciones, eran anchas, ¿verdad? eran pachonas, todavía no existían los circuitos integrados y había, todavía, creo que esa ya era de transistores, ¿no? Ya no eran bulbos, ¿no? Okay. Pero sí, y pues ahí en esa tele, pues tuvimos toda esta evolución del blanco y negro al color, ¿no? Y de pronto los videocassettes, y de Sí. pronto, pues ya tener televisión por cable y cosas de esas, ¿no? Y entonces, bueno, ya mencionaste que tu caricatura, ¿sí fue tu caricatura favorita o no fue tu caricatura? Era como un live action. Okay. Era como un live action mezclado porque los efectos en ese momento, los efectos visuales, pues no se hacían por computadora, se hacían con animación 2D, ¿no? Okay. Entonces algunas explosiones y rayos y cosas así se hacían con dibujo, Okay. ¿no? Entonces eran personajes reales, personas disfrazadas como de robots y de kaijus, Okay. ¿no? Y los efectos eran como animados. Entonces, Okay. pues era más como una serie de televisión Porque, que una caricatura, pues, ¿no? aparte, digo, de que era una serie, no teníamos la facilidad como ahorita actualmente, que la que podías ver a la hora que tú querías, el día que Exacto. tú querías. Entonces, creo que eso nos mantenía como muy disciplinados en el aspecto de acabo mi tarea o acabo de comer porque ya va a empezar mi programa o paren todo porque ya... ¿Cómo pues, recuerdas todo eso de, chin, ya va a empezar mi pues programa para eso favorito? estaba el teleguía, ¿no? ¿Te acuerdas del teleguía? No, yo no me acuerdo. Pero no Ok. sé si nos puedes Bueno, explicar qué era el teleguía. para los que no vivieron en esa época, Teleguía era una revista programática, ¿no? En la que te ponían todos los canales existentes en televisión abierta, nacionales, y entonces en ellos te ponían la programación de cada mes, ¿no? Tú lo comprabas cada mes, ¿no? Y en la portada te ponían a los personajes destacados de algo nuevo que se iba a lanzar o algo que estaba en boga en ese momento, ¿no? Actores o mexicanos o americanos, dependiendo de qué fuera. Y entonces te ponían la programación de todo el día, ¿no? En ese tiempo la televisión se acababa,
a las 12 de la noche. El himno nacional, como El ahorita, himno ¿no? nacional. Y entonces, yo creo que desde las 12 de la noche a las 6 de la mañana, creo que eran los primeros programas, ¿no? No había nada. La, Tú la, tú la prendías la imagen esa de las televisión. 3 rayitas, Tú famosa o tú no. prendías la televisión y de pronto, si no te ponían si no te mandaban la señal de las barras Ah, con la rúbrica de qué estación era, ¿no? ok. Pues veías nieve, ¿no? O sea, esta estática, ¿no? Ok. Y entonces, pues eso es lo que había en ese momento, pues, ¿no? Wow. Entonces, esta revista Ajá. te mostraba los horarios y los días en que se pasaban las telenovelas, las series, los noticieros, ¿no? Y de esa manera te enterabas qué iba a suceder, ¿no? Ok. Y entonces así te programabas, ¿no? O programabas tu día para decir, mira, el viernes 15 a las 8 de la noche en Televisa van a pasar el reportaje de no sé qué, ¿no? Wow. Y entonces te ponían ahí sinopsis de las películas, te ponían la sinopsis de los episodios de las telenovelas. Entonces, de alguna manera, con esas revistas te podías adelantar ¿Y te llegaba cada mes la revista? No, la comprabas. Ah, la comprabas. Sí, ibas al puesto de revistas y la comprabas. Creo que en México había pocas suscripciones para revistas. Esa no la tenía porque era algo como comprar el periódico, ¿no? O sea, comprabas el periódico y comprabas el teleguía, Wow. ¿no? Y Eso no me entonces, tocó a mí. entonces ya te enterabas de las noticias Ajá. y te enterabas de qué iba a haber en la televisión. Ay, qué ¿no? padre. Porque yo lo que sí me acuerdo que eso, para quienes son de mi generación, le echo la culpa a mi frente de que 1 kilómetro, de que mi mamá sí despertaba y sí, Tatir. ¿No se acuerdan de esa musiquita? Ah, Sí, el Tatir Citatir. era lo primero que Sí, yo el escuchaba en mi sindicato de casa. radio y televisión. Sí, o sea, era de que ya, levántate a la escuela y sí, Tatir. Parecía la alarma de la casa, sí, Tatir. Y en la noche a las 12 el himno nacional. O sea, porque en la casa hasta que se acababa. fuera lo último noticiero, yo creo que se apagaba la televisión. Pero todo el día en mi familia estaba la televisión. Sí, yo siempre, crecimos con la televisión. mis tareas las hacía escuchando la televisión, ¿no? Y bueno, tú eres licenciado en comunicación. Bueno, soy comunicólogo, más no soy licenciado. Ah, bueno. No tengo título. Ya somos dos. Pero entonces, ¿la televisión influyó para que tú tomaras la decisión de estudiar eso? Mira, sí y no. Porque yo cuando empecé, cuando salí de la prepa, realmente no tenía una visión clara de qué quería hacer y decidí, por X razones, decidí estudiar ingeniería en electrónica, ¿no? Entonces estuve en la carrera 3 años y eventualmente me llamó la atención un tríptico que encontré en la UABC. Yo terminé, hice 2 años en Mazatlán, me vengo y hago 1 año más de ingeniería electrónica a Tijuana. Me vine porque no veía cómo iba a agarrar trabajo como ingeniero en electrónica en donde vivía. Y entonces de pronto me llega un tríptico y entonces en este tríptico pues venían lo que podías estudiar en la carrera, pues, ¿no? Y decía televisión, cine, radio. Y desde chavito tenía la inclinación a las pantallas, pero realmente no me veía trabajando en ello, ¿no? Okay. En mi casa, mi mamá era profesora, mi papá tenía un taller donde trabajaban cosas de metal y había una cámara de fotos, point and shoot, con la que nos tomábamos fotos en las fiestas y X, pero no había nada que me jalara a decir, puedo trabajar en esto. Sin embargo, mi madre siempre tuvo esta inclinación de llevarnos hacia la cultura, hacia las artes, ¿no? Y entonces íbamos mucho a la Ciudad de México y íbamos a horas de teatro, funciones de cine, parques. Mi padre me consecuentaba en la película que yo le pidiera que me llevara, me llevaba, ¿no? Entonces, por ahí estaba como la beta del cine. Crecí
de pronto en la casa de mi abuelo, escuchando radio con él, ¿no? Y lo que escuchábamos más era radionovelas, ¿no? En esa época, pues estaba Porfirio Cadena, El Ojo de Vidrio, y estaba La Tremenda Corte, y estaba Calimán, ¿no? Y entonces ya había algo ahí, pero yo no me visualizaba en ello. Y entonces, corte a 1996, decido cambiarme a esa carrera y dije, pues de aquí soy, ¿no? Y entonces me aviento 4 años de ahí, salgo de ahí, me especializo en cinematografía a través de una serie de cursos del CCC y pues ahora vivo de esto, ¿no? O sea, desde ese momento me di cuenta de que me gustaba bueno, siempre me ha gustado la tecnología, pero de pronto me di cuenta de que me gustaba esa parte de la tecnología que siempre había consumido y me provocaba mucha satisfacción y me llamaba muchísimo la atención, pues, ¿no? Entonces dije, ok, a lo mejor puedo vivir de esto, pues, ¿no? Y estando tú en la carrera en los 90s, ¿consumías televisión o era Sí, claro, mayor? Pues, para mí desde Mazatlán, que ponen cable, uno de los primeros canales que estuvieron al aire fue MTV. MTV cambió mi vida, ¿no? MTV, para mí, yo soy un morro MTV, okay, ¿no? Como probablemente muchas personas alrededor del mundo. A mí me tocó la evolución de MTV, incluso cuando dieron este gran salto. Primero, pues ellos inventaron la música en la pantalla, ¿no? Y eventualmente ellos inventaron el reality TV, ¿no? Entonces me tocó toda esa etapa, pues, ¿no? Y me tocó la influencia de la cultura pop, pues estaba ahí, ¿no? Y entonces eso para mí fue mi formación en la manera en que yo visualizo ahorita el mundo audiovisual. Tiene que ver 100% con MTV, pues, ¿no? Qué padre. Sí, yo, bueno, crecí en Guadalajara, entonces en Guadalajara, más que consumir televisión local, era Televisa o TV Azteca. Era lo de cajón, o sea, domingo, Chabelo, si no, o sea, era de ley. A las 6 a.m. Así es, domingo era de ley ver En Familia con Chabelo. Pero ya como dices tú, cuando empieza esta cultura pop, la música, cuando menos que llegaron los ídolos para chavitos como los Backstreet Boys, Britney Spears, era de, papá, por favor, contrata cable porque quiero ver MTV, porque sabíamos que en MTV pues iban a pasar los videos musicales. Entonces claro, no me tocó crecer así de que solo MTV porque ya era de novelas. O sea, la televisión para mí sí influyó en que yo quería ser actriz por ver a Thalía. Claro. Yo creo que ahí sí me dejé influenciar por la televisión. Pero pues MTV, ya quien le preguntes, MTV es su referencia. Para mí eso fue lo que me llamó a la publicidad, ¿no? Yo, de estos 25 años que tengo en el mundo audiovisual, yo creo que la mayoría ha sido en publicidad y es algo que a mí me encanta, ¿no? Me encanta desde chavito. Era cuando todo el mundo de pronto se cortaban la novela para irse a comerciales, que todo el mundo se para a prepararse cosas, yo seguía clavado en la tele, ¿no? Y eso fue lo que más recuerdo, ¿no? Y lo que me llevó ahora a ser creativo por ese lado, ¿no? Y he trabajado pues en cine, he hecho cosas para radio, he hecho cosas para televisión, he hecho cosas para internet, pero siempre de la publicidad o el cine siempre han sido como mis dos elementos que me encantan, pues, ¿no? O sea, el contar historias y el contar historias cortitas. Claro. No, Oye, Jay, y bueno, la televisión influyó a lo mejor en nosotros, en nuestra vida personal, pero tú que eres muy conocedor, yo creo que, bueno, es mi perspectiva, que la televisión en los 90s, todavía 2000, o sea, antes de la llegada del internet, creo que influía no solo de manera personal en las personas, sino en lo que México pensara, o sea, creo como que la televisión quería que tú pensaras esto
te vendía Sí, eso. o sea, en el Puede- mundo, pues, ¿no? Sí. Siempre ha sido una herramienta ideológica desde que empezó, pues, ¿no? O sea, tanto desde el momento en el que tienes como más accesibilidad, ¿no? Hacia el público, se convierte en una gran herramienta ideológica, pues, ¿no? Previo a eso, pues en el cine de pronto, en el intermedio o antes de empezar la película, en vez de ponerte trailers, te ponían noticias, ¿no? Previo a la televisión. Ok. Una vez que se inventa la televisión, pues ya te podían transmitir un poco más como la vida cotidiana de una manera más inmediata, ¿no? Y obviamente se convierte después de la radio, ¿no? Que pues la radio solo podías escuchar, Ajá. ¿no? Pero una vez que tienes acceso a ver también, ¿no? Y de esta manera tan inmediata, pues se convierte en la herramienta ideológica. Sí. Sí, porque como ahorita, básica. por ejemplo, sabemos que en redes sociales todo el mundo sube la noticia. O sea, puedes tener de muchas perspectivas de una noticia porque todo el mundo sube su versión, pero en los 90 pues era la versión o de Televisa o de TV Azteca, ¿no? Era como Sí, que claro. lo que Televisa nos quería que todo el mundo... Pues no Televisa, ¿no? O Siempre, bueno. siempre ha sido pues, el gobierno, ¿no? El gobierno es el que dicta las reglas de qué es lo que le vas a presentar a la gente, ¿no? Ok. Y entonces siempre ha sido así, pues, ¿no? Eso nunca va a Eso cambiar, no pues, es ¿no? generacional. No, claro, o sea, lo generacional yo creo que son el medio, pues, ¿no? O sea, primero el radio y el cine, ¿no? Que son los medios como más viejos. Bueno, no, el impreso, creo que los periódicos, ¿no? Primero es lo más viejo. Radio, cine, televisión y pues ahora el internet, que lo que nos ofrece el internet pues es la democratización de la producción audiovisual, ¿no? Entonces ahorita nosotros pues estamos haciendo un podcast, ¿no? Que en la época de los 90s, 80s, 70s, pues habría costado millones de pesos el producir, ¿no? Y no Y nada quién más sabe el si lo producir, sino transmitían. transmitir, Así ¿no? es. Recuerdo una anécdota que tuvimos con con Síntesis. Aquí es un canal de aquí de Baja California, que ya no existe en televisión, solo existe en internet, curiosamente. Y teníamos este proyecto que mencionaste de 5 y 10 producciones y íbamos a tener un evento, íbamos a expandir nuestro proyecto con algo que se llamó Reactivo 510, en el que la idea era como generar espacios para que se apreciara el cine baja californiano, ¿no? Y nuestro propio método de producción y bla, bla. Y entonces nos acercamos a Síntesis porque conocíamos a alguien de ahí, ¿no? Y les dijimos, oye, ¿sabes qué? Tenemos este proyecto que va a estar bien suave, que creo que puede generar interés en tu público y quisiéramos saber si te interesa que generemos contenido para ustedes. O sea, nosotros pensando en, vas a tener contenido y no tienes que pagarle a nadie. Y entonces nos dijeron, pues está suave, pero les costaría 100,000 pesos a nosotros el estar ahí, ¿no? Y así funcionaba la televisión en ese momento. Eso es lo que te vendían, el espacio para presentar lo que fueras a presentar. Entonces, por ejemplo, si había un infomercial, pues tú lo pagabas, ¿no? Aunque tú lo produjeras por fuera, tenías que pagar el tiempo aire, ¿no? Tenías que pagar el tiempo aire. Y entonces, lo que vino a cambiar el internet fue esto, ¿no? Que puedes tener un canal de YouTube abierto a todo el planeta sin pagar, sin tú pagarle a la plataforma, ¿no? Y obviamente, pues la plataforma va a monetizar a partir de lo que hagas, pues, ¿no? Pero así funcionaba la televisión, pues, ¿no? Y entonces, yo creo que regresando al tema de la influencia, pues es eso, pues, ¿no? Es siempre hemos estado influenciados por algo, ¿no?
Sí, pues de que todos consumíamos televisión. Claro. Ahorita pues consumimos más redes sociales y otras plataformas, porque sí creo que ya no consumimos como en los 90 la televisión, ¿o tú crees que no, Yo no, verdad? yo tengo como unos 15 años que no consumo televisión Ya. abierta. O sea, la verdad es que por, por mi línea de educación, Ajá. digamos, Ujú. la verdad es que pues de eso pedíamos nuestra limosna, lo que estudiamos, los que estudiamos Ujú. cine, los que estudiamos comunicación. eh, Queríamos un espacio en el cual poder expresarnos, Así pues, es. ¿no? Y Ujú. entonces llega el internet y llegan estas plataformas que te permiten Ujú. subir video, Ajá. audio, imágenes, Ajá. ¿no? O escribir con las primeras herramientas que había como de, para expresarte eran los blogs, Ajá. ¿no? Que podías subir Ah, sí, sí, texto y sí. fotos, ¿no? Ujú. Entonces, pues de eso pedíamos nuestra limosna, pues, ¿no? Y entonces ahora, pues el concepto de la democratización Ajá. de esto, pues nos da chance de hacer eso, pues, ¿no? Oye, Jay, y yo sé que tienes en tu currículum varios comerciales, varias campañas publicitarias que tú has producido, que has escrito. ¿Hay algún comercial de los 90 o de tu niñez que te haya marcado? O sea, que recuerdes hasta la musiquita, el producto, que digas tú, este comercial no Híjole, se me puede olvidar. es que tengo un millón en la cabeza. Qué bueno que tienes un Si te millón. dijera Que solo es que uno, solo es mentiría. uno, te Bueno, mentiría, entonces ¿no? dame dos. Porque yo, se me hace muy divertido. Por ejemplo, hay un personaje de una compañía de detergentes, que es Ariel, ¿no? Que sus primeros 28, casi 30 años de existencia de la marca, eh, tenía un personaje que la anunciaba, ¿no? Que anunciaba las lavadoras, que anunciaba lavadoras y que anunciaba El el jabón. detergente, Ajá. ¿no? Y entonces, cuando empiezan las lavadoras, él imprime una frase que se llamaba el chaca chaca. Y este era, Porque las y lavadoras esta era, las eran lavadoras en ese tiempo Ajá. no eran no eran como de tómbola, Ajá. sino eran verticales y al centro tenían unas aspas para mover la ropa. Ujú. Y entonces este era el movimiento que hacía la lavadora y entonces este personaje decía el chaca chaca, ¿no? Y entonces es algo que se me quedó, ¿no? Pues, de toda la vida. El señor hizo esto durante 28 años. 28 años fue imagínate. ese personaje. Ajá. ¿Y qué otra cosa? Pues no sé, viendo, me acuerdo la compañía esta de muebles K2, Ajá. que era una compañía como de muebles bien importante en Ciudad de Ajá. México y tenía pues muchísimos comerciales, sacaba ofertas, ¿no? Y era el comercial de K2. Ahora, pues me acuerdo de mil marcas, Ajá. pues, ¿no? Pero si tienes todavía ahí tus Sí, claro. recuerdos. Y una vez que tuve la oportunidad de venir aquí a la ciudad de Tijuana, pues entonces me tocó ver televisión para niños, Ajá. la de los sábados en la mañana, y pues todos los comerciales que pasaban ahí para mí eran la locura, pues porque era otra visión de publicidad, pues, ¿no? Y eran cosas que en México todavía no existía el TLC, ¿no? Entonces era como bien difícil tener acceso a un montón de productos que en ese tiempo, pues para mí me parecían bien suaves, ¿no? Como por ejemplo, un rollo ochentero era la Trapper Keeper, que era una carpeta con aros, Ajá. ¿no? Que estos vatos se dieron cuenta de que este tipo de carpetas pues se utilizaban para archivar pues para el archivo muerto, ¿no? Ajá. O sea, vas metiéndole hojas y las dejas ahí archivadas y ahí se quedan. Y entonces estos vatos tuvieron la visión de ponerle gráficos bien cool, Ah, ¿no? ok. Y hacerlas de colores, Ajá. ¿no? Y entonces todo el mundo allá en Mazatlán queríamos Quería. tener una Trapper Keeper, pues, ¿no? Aunque no hicieras, no tuvieras documentos, pero la No, querías no, hacer. pero pues es que lo utilizabas para la escuela, pues, Ah, ¿no? ya, Tú ok. comprabas las hojas, hacías tus apuntes y en vez de llevar un Ajá. cuaderno, Lleva- llevabas tu Trapper Keeper, Ok.
¿no? Y no llevabas 10 cuadernos, llevabas una Trapper me Keeper acordé que sí se y le puso de ponías moda. separadores, Sí, unos es separadores cierto. bien cool, ¿no? Y Sí, es entonces verdad. esos te separaban las materias y tú llevabas tu Trapper Keeper y ya, ¿Cómo, y cómo? eras alguien cool. Yo nunca tuve una Trapper No. Keeper, ¿no? Pero, Te la vamos a pero, regalar en el próximo episodio. pero tuve una de una marca que siempre hay una competencia, ¿no? Como la versión patito. Ujú. Y de pronto sí, en una avenida aquí a Tijuana, me tocó ir a un Walmart o no sé Ajá. qué era, un Kmart. Y me la encontré y dije, no, pues esta es para mí, ¿no? Y entonces, bueno, esos son los comerciales y Que más te... sí, que más me ¿Y te han traen recuerdos. influenciado ahora que tú Claro, sí, ¿no? Para has mí hecho comerciales? las influencias más importantes, yo creo, y que sueño en hacer un comercial así en algún momento, son los comerciales de juguetes Qué padre. de esa época, ¿no? Que tenían la particularidad de que de pronto el director de arte se aventaba un diorama, ¿no? De G.I. Joe, los Sí. Transformers, y entonces veías a los morritos jugando en un diorama de, no sé, el Cañón del Colorado, creado increíble, ¿no? Sí. Y pues uno se soñaba viendo eso, pues, ¿no? Sí. O sea, soñaba el poder hacer. Entonces, tengo por ahí el gusanito todavía de hacer eso y de hacer un comercial como de musical, Ujú. ¿no? Ya me he cumplido varios gustos que tengo, ¿no? Ya me aventé por ahí, pues hago mucha comedia en los comerciales. Ahorita Y, que mencionaste, perdón, musical, la verdad, yo sí soy de las que consumía, lo tengo que confesar, aunque me funen, Televisa, la verdad, claro, en mi casa era la familia de mi mamá Televisa, la familia de mi papá TV Azteca, pero los musicales que hacía Televisa, los comerciales musicales que hacía todas las navidades, era de que yo esperaba que saliera el comercial de Televisa donde cantaban todos los claro. artistas de que estaban de moda y para mí era como, todavía hasta la fecha busco en YouTube comercial de Televisa con el villancico X. Y ahorita, pues tú y yo tenemos niñas de la edad que ya no ven comerciales, o sea, ya es como que No, ven pues ya no ven ni algo la de tele. TikTok y quiero esto que salió en TikTok o que vi. Pero nosotros, pues era de que va a ser Navidad y ¡pum! Nos aventaban como 20 comerciales de todos los Claro. juguetes que estaban de moda. Sí, ¿verdad? era algo pues, bien suave, pues, ¿no? Porque ahorita, Sí. pues ya todo es casi on demand, pues, ¿no? Lo buscas. Yo tengo una anécdota muy curiosa con mi hija, de que en algún momento le puse KPBS Ujú. aquí en Tijuana, en televisión abierta, Ujú. y entonces estaba viendo el programa y de pronto lo cortan para meter comerciales. Y entonces mi hija se queda así como, ¿Qué pasó? ¿qué es eso? ¿No? O sea, ¿por qué estoy viendo eso? ¿No? No comprendía Ajá. lo que estaba viviendo, Así es. porque pues en YouTube, en ese momento en particular, todavía los comerciales no eran obligatorios, Ujú. ¿no? O sea, no tenías que chutarte un comercial Ajá. de principio a fin o, o ni Lo siquiera, esquivabas. ni siquiera, ajá, los podías esquivar Ujú. de entrada, pues, ¿no? Y entonces decía así como, ¿por qué me estoy tiene? viendo esto? ¿No? O sea, no entendía, le conflictuaba Ajá. la situación, pues, ¿no? Pero pues así es ahora, pues, ¿no? Ahora todo es on Sí. demand, tienes la oportunidad de verlo 100 veces si Así quieres de manera continua, ¿no? pues estamos viendo Sí, tiempos muy interesantes con sí, respecto a la televisión un cambio, y sigue claro. siendo televisión, ¿no? Así La es. verdad es que el término tele es lejos y pues obviamente visión, entonces aunque sea por internet, aunque no sea con un televisor, Ajá. ¿no? Que sea con una computadora, con un celular o con una tableta, Ajá. sigue siendo televisión, porque al final de cuentas estás viendo algo que se está produciendo lejos, ¿no? Mencionaste ahorita que te gustaría hacer un comercial como de comedia, que te gusta, le metes comedia a tus comerciales. ¿Qué programa de televisión de comedia te marcó así que dijes, me encantaba ver, que eran comediantes? Híjole, mexicano. El ahí, madre. Pues los Fueron como polivoces. muy Yo creo que conocidos, los ¿no? polivoces era mucho, pero yo creo que más me marcó la carabina de Ambrosio, Ok. ¿no? La carabina de Ambrosio
era un programa que religiosamente veíamos en la familia. casa, ¿no? Y originalmente creo que era César Costa el host del ¿Que salía una pájara Peggy? ¿Era ese? La pájara Peggy, y luego estaba Chabelo, estaba Alejandro, ay, ¿cómo se apellida? Alejandro Suárez, Ok. ¿no? Que hacía La Palabra Canta, ¿no? Y eran una serie de tonterías que a mí me encantaban, pues, ¿no? O sea, tenían una comedia muy simple, Ok. era simplona, Ajá. ¿no? Yo me considero así, me gusta la comedia compleja, Ujú. ¿no? Pero siempre la comedia simplona me ha llamado mucho la atención, pues, ¿no? Los Polivoces era una comedia mucho más compleja, Ajá. ¿no? Era una crítica política cultural, Ok. ¿no? Pero la Carabina de Ambrosio eran tonterías, pues, ¿no? Y eran muy buenas tonterías. Bueno, a mí me lo Sí. parecía. Yo, ¿no? por ejemplo, el Chavo del Ocho, que era también, que mi Claro. mamá decía, ay, yo veía el Chavo del Ocho cuando era niña y yo lo disfruto y ahorita más o menos mis hijas ya no se dejan como nosotros de niños, como que ya ahorita son otras generaciones totalmente, pero pues sí, veíamos, o sea, era como que a la hora de comida transmitían el Chavo del Ocho. O sea. Sí, y de pronto empezaron a evolucionar los Mm. programas y ya eran como más de sketches, pues, ¿no? Como había... Sí, ya llegó Eugenio Derbez, creo. Ajá, y Anabel, veíamos bueno. Anabel Ferreira tenía un Ajá. programa de televisión. Gillo, que no era de comedia, pero era para niños, y siempre me gusta verlo por mucho tiempo. ¿Prefieres la televisión americana o la televisión mexicana? En ese momento estaba como campechano. Okay. Ahorita, pues realmente no veo televisión como tal, televisión abierta, y veo muchos canales en inglés. Okay. Veo pocos en español. Los que veo, digamos que en YouTube, pues, específicamente. Están más enfocados como a ciencia y a política que a entretenimiento 100%, pues, ¿no? La cura contemporánea de los chavos, pues ya es otro rollo, pues, ¿no? O sea, ya estoy ruco, ya somos pues, tíos. ¿no? Ya estoy ruco, pues, ¿no? Hay cosas que no me llaman tanto la atención. Pero sí, sigo viendo cosillas en inglés, más en inglés que en español. Más en inglés que en español, sí. Ay, pues, Jay, muchísimas gracias por compartirnos ahí un poquito de tus recuerdos, porque sin duda pues van a ser muchísimo lo que vamos a estar recordando en cada episodio. Espero que aceptes otra. Claro que ya sí. sé que no es millennial, pero pues tiene muchas anécdotas ahí. Sí, soy Gen X. ¿Eres generación X? Sí. Muy bien. Y pues desearte muchísima suerte en todos tus proyectos. También te estás aventando a la creación de contenido por ahí, ¿sí? Tengo un canal que se llama Esto es Mambo, que es como, digamos que es como el ejercicio de nuestra casa productora que se llama Mambo Casa Productora, por generar contenido original, ¿no? Está como más enfocado en un estilo como más narrativo, más documental. Y pronto voy a lanzar un proyecto que se llama YouTube Guía, ¿no? Que está inspirado por esta revista que se llamaba Teleguía, ¿no? Y el TV Guide, de hacer como una guía programática, y ahí la meta es hablar de canales de YouTube, ¿no? Hasta donde me permita el lenguaje, ¿no? A lo mejor voy a empezar con inglés y español, pero si por ahí conseguimos un francés, un japonés o coreano, pues alguien que hable esos idiomas, pues bueno, el empezar a explorar, porque pues YouTube es un mar, es un océano de canales, pues no, hasta ahorita, según en internet, son alrededor de 115 millones de canales activos. Wow. Entonces, pues no hay manera de acabártelos, entonces vamos a ponernos ese reto de compartirles la mayor cantidad de canales de YouTube que nos encontramos por ahí. Lo siento por la televisión. Yo creo que ya está en decadencia. Digo, va a seguir ahí como, porque pues ahí sigue la radio, ¿no? Bueno, y siguen los periódicos, ¿no? Que a lo mejor ya no los imprimen y los hacen digitales, pero sigue habiendo impresión de revistas, sigue habiendo impresión de periódicos, ¿no? Siguen habiendo libros impresos, ¿no? Entonces yo creo que
no va a desaparecer por completo, pero definitivamente vamos a migrar Sí. eventualmente a los celulares y a las tabletas y a las compus. No se pierdan, la verdad, ninguno de los episodios, ni de este podcast, ni del de mi queridísimo padrino, el padrino le vamos a decir ya, porque, porque, bueno, fuimos, creo, la última generación análoga. O sea, ya, creo que ya a partir de, Ajá. ya todo va a ser digital. Sí, Yo creo sí, que la verdad todavía es tenemos que mucho que aportar. sí, y creo que mi generación todavía se apoyaba en materiales como las cintas, Ajá. ¿no? Que eventualmente a ustedes ya les tocó un poquito más el DVD, Ajá. ¿no? Que ya era también digital y era una cuestión Ujú. física, pero a nosotros nos tocaron todavía la cinta, ¿no? Y ahorita Ujú. es, pues ya el estado sólido, pues, ¿no? Sí. Las tarjetitas, micro tarjetitas que le puedes meter a tu celular y puedes guardar lo que quieras ahí, ¿no? Ya la última pregunta antes de irnos. ¿Te ha costado trabajo migrar de esta generación análoga a la totalmente digital? Fíjate que no, porque soy un tipo que me guío por la curiosidad, Ok. ¿no? Y entonces la curiosidad siempre me ha llevado a tratar de estar experimentando, ¿no? Lo que sí me ha costado es el aceptar la evolución tecnológica que manejo para hacer las cosas, Ujú. ¿no? Yo empecé cuando estaba en la universidad haciendo cine con cámaras de cine, ¿no? Con un formato que era ya de consumidor. Ujú. Yo nunca usé ni 16 ni 35 milímetros, usábamos 8 milímetros. Por aquí están unos proyectorcitos acá atrás, este es de 16, pero por allá arriba está uno de 8 milímetros. Y todavía me tocó como trabajar de manera constante con ese Ujú. tipo de material y después brincar a los tapes Ujú. y después brincar al estado sólido, ¿no? Y lo que más me ha costado es aceptar que al, al público ahorita ya no le interesa tanto, al consumidor no le interesa tanto la calidad Ujú. que te daban esos formatos, Ok. ¿no? Yo creo que siguen esperando calidad, por ejemplo, en el cine, cuando van al Ujú. cine, ¿no? Ujú. Pero a partir de la televisión, creo que hemos ido haciéndonos menos piques, ¿no? Ok. Y ahora con la salida de que puedes grabar con tu celular o con tu Ujú. tableta, ¿no? Ujú. Y creo que ya no es tan necesario ser tan picky Ok. con tus formatos y con tu calidad y con tu iluminación y con muchas cosas. Es más como la personalidad, ¿no? Ok. Que tenga alguien, pues, ¿no? El Ujú. carisma, ¿no? Ujú. El carisma es lo que te roba. Entonces, Ok. como soy un tipo que ha estado detrás de la cámara la Ajá. mayor parte de su tiempo, no me veo como alguien interesante, ¿no? Ni como alguien carismático que alguien quiera estar consumiendo, Ajá. ¿no? Entonces, eso es lo que más me ha costado, Ok. ¿no? Tratar número uno, cambiar el uso de estas camarotas que Ok. usábamos antes y con Ujú. esos lentes y con Ujú. filtros y con la gran iluminación. Y el hecho de brincar, de estar detrás de la cámara a estar enfrente de la cámara, Sí. ¿no? Y me ha costado y me da miedo, y lo admito. Lo Pero hiciste muy bueno, bien hoy. Lo hiciste muy bien hoy. Te a lo agradezco mejor si mucho. nos siguen ahí Sí, por favor, en las sigan. redes, Vamos. J from TJ se escribe J from TJ. Estoy en Instagram y en Facebook así. Ok. En YouTube está YouTube Guía y ahorita todavía no subo nada a YouTube Guía, pero Ok. ya pronto vamos a Pronto, subir pronto. cosas. Yo aquí lo vamos a volver a invitar. Cuando ya se decida y lance el canal, aquí lo volvemos a invitar con otro tema. Puede ser Claro. cine también. Cine en los Claro. 90. ¿Qué películas fueron icónicas en los 90? Podría ser un buen tema. Bueno, vamos a tener otro episodio de No cómo recuerdo si es de los consumían. 90s, pero yo puedo decirte qué película es mi favorita de toda la vida. Se llama El Nuevo Cinema Paradiso. Es una película italiana Ok. y Pues lo vamos a platicar en otro sí. episodio. No se lo vayan a perder. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. Si tienen por ahí algún tema nostálgico que digan, yo me acuerdo de esto que hacía cuando era niña o que escríbanos ahí porque pues
hay mucho, mucho que recordar. Recuerden que aquí vamos a hacer un viaje por la nostalgia. Y pues muchas gracias, Jay. Gracias, No, pues gracias a ti por la a invitación. ustedes. Y pues arrancamos con este primer episodio. Ya nos vamos, pero no olviden suscribirse, activar la campanita, seguirnos en todas nuestras redes sociales. Por ahí los chicos de postproducción voy a ver si me pueden ahí escribir para que aparezca en su pantalla por cuáles son las páginas. Y les mando un besote. Gracias.